que ha sido bastante sustancioso, ¿verdad? Porque hemos tenido momentos en la presencia de Dios, preparándonos para el reto que tenemos allá afuera, ¿verdad? Porque sabemos que son muchos. Y vimos algunos estudios muy buenos. El primero vimos a Manán ahí como el primer tema enfocado la presencia de Dios, la relación con Dios. Y fue muy bueno, donde se nos hablaba de la unidad en la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y la perfección. Y así llegar a ser un varón perfecto. Después vimos al pastor enfocado hacia los hermanos, al prójimo, y verdaderamente, primeramente decía él, en primer lugar, él hablaba de que nosotros, que hay un mandamiento que dice amar al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Verdaderamente es el primer enfoque que nosotros necesitamos. Estar enfocado en Dios para poder enfocar a lo que está a nuestros alrededores, que es nuestro prójimo. Hoy me toca enfocado con el prójimo inconverso. Enfocado con el prójimo inconverso. Ahora, los cristianos deben enfocarse en el inconverso. Para Sí, sí o no. Sí o no. Sí. Es parte de nuestro prójimo. Ajá. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a nuestra escritura central. Tenemos varios versículos pegados por ahí, pero vamos a ver lo que nos dice. Primero veremos a Mateo. Mateo 28, capítulo 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y dice Marcos, capítulo 16, 15, 16. Y les digo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahí continúa las señales, Señor. Esos dos textos bíblicos que hemos hablado nos hablan de que sí nosotros debemos de enfocarnos en la persona inconversa, lo que no tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? Eso es bien. Ahora, otra pregunta. ¿Cristo se enfocó en el inconverso? Claro. ¿Y cuáles ejemplos ustedes me podrían dar de algunos enfoques que ustedes recuerdan que Cristo... La de la el que se subió en la mata de sicómoro, Saqueo, que lo llamó. ¿Quién más? Oye, a los discípulos, cuando llamó a todos sus discípulos, todos eran inconversos. Estamos en eso. Estamos enfocados. Estamos enfocados. Porque precisamente su versículo, esas personas, Jesús se enfocó en muchas personas. Incluso él vino desde allá arriba con el propósito de enfocarse. Yo creo que tú dijiste ahora, porque él vino a buscar a los enfermos, a los perdidos. Pero desde que Dios hizo al ser humano, se enfocó en él. Si usted va allá a Génesis, dice que cuando Dios hizo todo, decía, vio Dios que era bueno. Dice que vio Dios que era bueno. Y hizo el firmamento, las
y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis el Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca y adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Fue la mujer que se enfocó en Jesús. Jesús se enfocó en ella. Se acercó a ella. Conversó con ella. Le dio propuesta a la mujer. Y ustedes vieron lo que pasó, ¿verdad? Cuando Jesús se enfocó en ella, lo que pasó. Es necesario que pase. Es necesario que pase. Él estaba enfocado en pasar por allí por cosas. Mateo 4, 18 al 22. Por aquí. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fueron los discípulos, Pedro, Jacobo, que se enfocaron en Jesús. Jesús se enfocó en ellos, Los se que acercó encontró. a ellos. Juan 18, 10, 11. Y viendo que no había nadie, interesándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otro enfoque, la mujer adúltera. Y en el enfoque de Cristo, a pesar de que hay mucho, tenemos el último. Lucas 19, 5 y 19. Amén. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que él hizo? Miró a Zaqueo desde arriba. donde estaba Zaqueo. Se enfocó en Zaqueo y le dijo: va, porque es necesario Que poses en tu casa.
conocer al Señor, que conozca esta verdad, es Cristo. ¿Sí? Que se arrepiente. ¿Y de qué se van a arrepentir? De tu pecado. De tu pecado ¿Y qué es original. lo que pecado? El pecado de Daniel. Hay que hablarle de Jesús, que conozcan a Jesús. de salvación. La separación del pecado. El huerto del Edén con Dios. Jeremías, vamos a ver, Jeremías 15, versículo 19. Amén. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Escuchado? Ese debe de ser uno de los principales enfoques de un cristiano cuando se acerca a un converso. Que ese inconverso se convierta a Cristo o que siga o que busque tu vida con esos intereses. Ese debe ser el principal propósito. Que ellos se conviertan, no que ellos te saquen de la iglesia, más bien que tú lo traigas a la iglesia, ¿verdad? No que ellos te arrastren hacia afuera, más bien que tú lo arrastres a la iglesia. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es otro propósito que Dios me pone. Que el que no conoce a Cristo entienda que todos hemos pecado y que todos necesitamos volver a restablecer esa relación que perdimos el día que Adán y Eva pecaron. Hay muchas personas en el mundo que no saben. ¿Ustedes saben? No saben ni siquiera lo que pecaron. Para ellos están bien. Yo no hablo malo. Yo no he matado, yo no hablo mentira, yo no me meto con nadie. Ellos no entienden que son pecados. Que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ellos no conocen su condición como seres humanos. Entonces nosotros los cristianos debemos de hacerlo entender a través de predicarle la palabra. Cuando nosotros nos acercamos a ellos, debemos
Amén. Y Efesios 1, 7 al 12. ¿Quién tiene Efesios? ¿A nadie le dio Efesios? No por ti. Búsqueme a alguien, por favor, Efesios 1, 7 al 12. Pero sí que me equivoqué. También debemos de hacerle entender que no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. ¿Ustedes saben ese chico? Creación de Dios. ¿Efesios qué? Efesios 1, 7 al 12. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su nombre. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Amén. Amén. Con esa parte que ella acaba de leer, le damos esperanza a los inconversos, recordándole que en Cristo hay esperanza. Y recordando el versículo 3:16 de San Juan, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todos esos versículos nosotros los podemos utilizar cuando nos acercamos a aquella persona que no conocemos, cuando nos enfocamos en ello. También debemos de darle a conocer que no todos somos hijos de Dios. Y usted dirá que no todos somos hijos de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios. Usted le dice a algunas personas eso y usted sabe que tiene que tener la escritura. Lo que dice Juan 1:12. ¿A quién yo le dije? ¿Se le dije esa parte a alguien? Ah, A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿vio? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que le recibieron y creyeron. Lo que le recibieron, ¿verdad? Lo que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a una persona que no es cristiana, cuando nos enfocamos en ello, todos esos versículos nosotros debemos de conocer. Porque el propósito es que ellos se salven. Ese debe ser el propósito. Ahora, si yo me acerco a un inconverso, a una inconversa, y no me enfoco en ello conforme al propósito que Dios tiene, o a lo que Dios me ha pedido, ha establecido, ¿qué pasa? No van a poder lograr. ¿Qué pasa? Usted sabe lo que puede pasar. Dios desde el principio se preocupaba mucho por el pueblo. Y siempre le decía a sus seguidores que tuvieran mucho cuidado con involucrarse con personas de otras naciones, de otras ciudades, para que no fueran contaminados, para que no fueran dañados, para que no fueran perjudicados. Y tenemos historia, ¿verdad? Incluso cuando alguien del pueblo judío se acercaba, ¿qué tenían que hacer? Seguir la ley y hacer todo lo que hacían los judíos. Para poder pertenecer a su ciudad tenían que hacer eso. Para poder ser parte de ellos tenían que seguir los pasos que Jesús había establecido en medio de su pueblo. Hay personas que Jesús llamó jóvenes, escogidos por Dios,
corazón, ¿obedeció a él? ¿Qué pasa cuando nos enfocamos en los inconversos fuera del propósito establecido por Dios? Vamos a ver lo que pasó allá en Primera de Reyes, capítulo 11, primero el 1, el 2, después saltamos al 6. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y las gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: Escuchen no esa parte. llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Estuviera vivo. Todavía estuviera buscando a limpiar. Ya llegué. E hizo Salomón lo mal ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente Jehová toda la ciudad. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales llevaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había parecido después. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas a él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré. Usted sabe de quién están hablando, de quién estamos hablando. Del rey más sabio. El que escribió también todos esos proverbios que el pastor desglosó esta tarde. Esos versículos que encontramos en los proverbios. De esos consejos. De ese personaje que estamos oyendo. Dejó, oye, se unió con mujeres que no llevaban que no eran de su pueblo, que no tenían sus mismos intereses. ¿Y qué pasó? Un hombre tan sabio, con tanto conocimiento, pero esas mujeres que hicieron, inclinaron su corazón hacia el mal, de tal manera que se convirtió en un idólatra, a construirle casa. Ojo, cuidado con lo que Dios nos dice, con lo que Dios nos dice en su palabra, porque muchas veces olvidamos los principios que nos han enseñado y nos desenfocamos y caemos en el error. Enamorado y sobre enamorado. Son muchos los matrimonios que yo he visto. Ah, sí, se desenfocaron de lo que Dios le dijo en la escritura y lamentablemente cada quien está capsulado. Muchas
a Sansón. La primera vez que Sansón se enamoró, su padre le dijo, allá al principio, su que se iba a masacrar. Espérate, no hay mujeres aquí, en medio nuestro, que tú tienes que ir a buscar mujeres para allá. Pero él se continuó en eso, dijo que no, que no, que no. Hasta que se complació, eso no pudo convencer. Eso no pudo convencerla, no le sacó el secreto. Pero parece que él no estaba tan enamorado, quizá le gustaba, pero no estaba tan profundamente enamorado de esa primera mujer. Ahora, vamos a ver lo que pasó. En el capítulo 16, con otra mujer. Dice, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. En el 6 dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Más adelante en el 10, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues, ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. En el 13, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora, cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si te quieres 7 guedejas, si te quieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y el 15, ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, mencionándole ella cada día con sus palabras e infortunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó una barra, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le sacó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Ustedes escucharon? ¿Ustedes vieron la actitud de esa mujer? Insistió hasta que lo convenció. Con dulzura, con palabras. No sé si ustedes escucharon, me dice que él se quedó dormido. En sus piernas. ¿Y cómo fue que ella logró eso? Insistiendo, se aprovechó de que él estaba enamorado en ella. Y eso pasa cuando nosotros nos enfocamos fuera del propósito de Dios con el inconverso. Ahí pasa en un matrimonio, pero puede pasar en una amistad. Las amistades a veces insisten tanto que nos alejan. ¿Qué es lo que tanta iglesia en iglesia? Yo me acuerdo que a mí me decían, ¿cuándo que tú te vas a salir de eso, muchacha?
permitir que nosotros nos convirtamos a ellos y no ellos a nosotros. Por eso Dios siempre se ha preocupado de con quién la iglesia, sus hijos, se involucran. Nosotros simplemente debemos tener un solo enfoque hacia la persona en conversión. Y es que esa persona sea transformada. Que esa persona venga a Cristo. Ser misericordioso con ellos. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros no predicamos el Evangelio, no iluminamos a aquellos que están en los alrededores, no lo enfocamos con la luz de Cristo, estamos siendo egoístas? No somos misericordiosos. Porque si nosotros conocemos la verdad de Dios, lo que le espera a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, deberíamos estar insistiendo para que ellos se acerquen y se enfoquen así como nosotros estamos. Debemos preguntarnos, ¿en qué yo estoy enfocado? ¿Cuál es mi enfoque? Cuando yo me acerco a mi amigo, cuando estoy en la escuela, cuando estoy en la universidad, ¿quiero hacer cosas para parecerme a ellos? ¿Quiero vestirme como ellos? Cuando hacen cosas que no son agradables, me río para estar a la par con ellos. Debemos de analizarlo y brillar, alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Es necesario, porque si nos enfocamos en ellos con otros intereses, vamos a ver. Ese debe ser nuestro principal propósito. Acercarnos a las personas para que vengan a Cristo. Así como la mujer samaritana, que cuando Jesús llegó, cuando Jesús se enfocó en ella, fue transformada. Hubo cambio, hubo arrepentimiento. Se mudó de la vida que tenía a una diferente. También podemos ver a Zaqueo, un cobrador de impuestos. Ese estaba tan arrepentido que dijo, yo voy a dar, voy a duplicar. Y que, oye, si robé 4 veces, yo lo voy a duplicar, lo voy a devolver. Porque cuando Jesús se enfocó en él, hubo una transformación, un cambio en su vida. La mujer adúltera dejó de ser adúltera. Porque cuando Jesús se enfocó en ella, se enfocó con el propósito de que ella recibiera la luz, de ser salada, de ser transformada, de ser limpia. Cuando vemos también a Cornelio, cuando Pedro se acercó a Cornelio, dice que se derramó el Espíritu Santo y todos fueron llenos en aquel lugar. Entonces vemos que todos los hijos de Dios, cuando se enfocaron conforme al propósito de Dios, esa persona fue cambiada, transformada. Hubo sanidad, hubo liberación emocional, hubo salvación espiritual, ¿verdad? Y vemos a Pedro, cuando Pedro predicó, que se paró y le predicó a esa multitud. Dice que fueron 3,000 que vinieron a los pies de Cristo. Y no solo que vinieron a los pies, dice que permanecían en la comunión. A las personas que nosotros nos acercamos, a las personas que nosotros
quiero ser evangélica, quiero ir a la iglesia donde tú vas. Me gustaría que si un día decido convertirme, ser una persona como tú, dirían eso en conversa que están en nuestros alrededor. Debemos de preguntarnos eso. O si dirían lo contrario. Yo nunca me voy a convertir porque si fuera una evangélica como esa, o un evangélico como ese, que dice que va a la iglesia y hace y mira cómo vive, mira cómo habla, mira cómo actúa, o que vive en dos aguas, en la iglesia cristiana y afuera impío. Es necesario que nosotros pensemos y nos enfoquemos correctamente